del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, hoy celebramos la misa del lunes de la tercera semana de Cuaresma y acabamos de escuchar esta lectura hermosa del cuarto libro de los Reyes, capítulo 5. Vemos aquí que hay un general de Siria, de Damasco, que está leproso. Y ustedes saben que la lepra es una enfermedad tremenda, contagiosa, y que hace morir la persona viva. Pedazo por pedazo cae el cuerpo, los ojos caen, la nariz cae, los labios caen, algo tremendo. El padre Damián está apóstol de los leprosos en las islas Hawái en el siglo XIX, cuando entró la primera vez en la choza de un leproso, y el primer movimiento fue vomitar, estaba tan asqueroso. Entonces este general Naamán, poderoso, rico, pero leproso, dice la Sagrada Escritura, y no sabía qué hacer. Y unos ladrones habían robado a una muchacha de Israel, la habían llevado como esclava a Siria, y era criada, servienta de la esposa de este general. Y la muchacha dijo, si el general estuviera a ver al profeta Eliseo, podría sanarlo, puede sanarlo. Entonces el general escuchó la buena noticia que hay alguien que puede sanarlo, porque él sabía que estaba yendo a la muerte segura. Fue a ver al rey de Siria diciendo, mire, una muchacha de Israel dijo esto y esto. Y el rey de Siria escribió una carta al rey de Israel diciendo, cuando usted reciba a este hombre, cúralo de la lepra. Un malentendido tremendo. Y cuando el rey de Israel recibe la carta, dice, ¿acaso soy Dios para curar a este hombre de su lepra? Miren, este hombre está buscando pretextos contra mí para hacerme la guerra. Malentendido tremendo. En este momento, Eliseo profeta supo de la noticia, varón de Dios, fue a verlo, dice, ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Envíame a mí al leproso. Y Naamán, con toda su gente, sus caballos y carros, se paró a la puerta de la casa de Eliseo para pedir curación. Y ahí va a caer una pequeña prueba. El profeta no sale, manda a su acólito. Manda un mensaje, vaya a hacer tal cosa. Vaya al Jordán, lávate 7 veces y serás curado. Y este hombre que es, digamos, de alta sociedad, es un general del reino, es algo orgulloso y picado en su orgullo. Dice, ¿qué? ¿Acaso los ríos de Damasco no son más limpios que esos de Israel? ¿Podría lavarme ahí? Puede lavarse, pero no será curado. ¿Por qué? Porque aquí te envía un hombre de Dios a hacer esto. Es un hombre de Dios. El profeta de Dios te manda a lavarte. Y dice, haga tal cosa. Entonces esto es algo importante. Sí puede lavarse en los ríos de Damasco 77 veces, no será curado. ¿Por qué? Porque ahí Dios no interviene. Mediante el profeta Dios interviene. Dios te dice, mediante su profeta, haga tal y tal cosa y serás curado. Tiene que obedecer. Y él no quiere obedecer. Está enojado y quiere regresar a su país. Es el orgullo tremendo. Cuando una cosa que no cae con nuestra pequeña mente, nos rebelamos contra la cosa y pensamos que nuestra idea es la mejor. Y bien está equivocado. Si este hombre hubiera seguido su pequeña idea, hubiera muerto el leproso, podrido en su propia casa. Intervienen aquí sus criados, sus ayudantes, le dicen con mucho, de hecho con mucho cariño, le dicen, haga lo que dijo, no pierdes nada. Si dijo, lávate, ¿qué pierdes? Si te sanas, sanas, si no te sanas, no. ¿Pero qué pierdes? Bueno, es un hombre, al mismo tiempo, podemos decir humilde, se somete, hace caso. Entonces, no está bloqueado en su pequeño orgullo, pequeña idea, yo dije, tengo que ser así. Bueno, hace caso al consejo que le dan sus inferiores.
hace caso y va finalmente. Si le dice algo más todavía, al volverse ya y retirarse enojado, se llegaron a él sus criados y le dijeron: Señor, aunque el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, debieras hacerla. ¿Cuánto más habiéndote dicho, vete y lávate 7 veces, serás limpio? Te pido algo insignificante en sí, algo muy sencillo. Y aquí vemos que es un corazón noble, hace caso, es humilde, no queda, como dije, bloqueado en su orgullo. Bien, fue pues y se lavó 7 veces en Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y ahí está la clave de la sanación. Se lava conforme a la palabra del varón de Dios. Y se volvió su carne como la de un niño y quedó limpia. La tremenda, asquerosa, horrible, contagiosa enfermedad desaparece. Y el que estaba ya bastante atacado en su cuerpo, bien queda como la carne de un niño y quedó limpio. Y volviendo al varón de Dios con toda su comitiva, dijo: conozco verdaderamente que no hay otro Dios en el universo sino como el Dios de Israel. Ahí reconoce que hay un Dios poderoso. Hace un acto de fe. Queridos hermanos, esta historia de Naamán, además del hecho histórico, simboliza algo también espiritualmente hablando, simboliza el bautismo. Realmente el no bautizado es como un leproso. El no bautizado es como un leproso y el bautismo nos limpia de la lepra del pecado, sea del pecado original, si uno es niño, y sea del pecado personal, si uno ya es no bautizado y mayor. Entonces el bautismo borra todo pecado. En los niños borra el pecado original. Con otras palabras, nos devuelve la gracia y la santidad que Adán y Eva habían perdido, nos hace hijos de Dios, y por eso el más grande regalo y caridad que pueden hacer los papás con su hijo es bautizarlo cuanto antes. Hoy muchos no bautizan a los hijos bajo influjo protestante. Hace una presentación del niño, un aplauso y aleluya. Y eso es una imprudencia total. Es una imprudencia total. Es como ir a un restaurante, ver el menú y salir sin comer nada. El niño necesita ser bautizado. Los protestantes no creen el pecado original, o al menos según las sectas, no bautizan. No saben qué es el bautismo, son herejes, son desviados. Es una religiones inventadas con vocabulario cristiano, pero ya no son cristianas de veras, entonces no entienden lo que es el bautismo. La Iglesia Madre siempre bautizó. No hay ningún versículo en el Evangelio que diga de no bautizar niños. Sí, pero Jesús se bautizó a los 30 años. Sí, ¿entiendes la Escritura? No entiendes nada de la Escritura. En el mismo capítulo 3:11 de San Mateo, San Juan Bautista habla de 2 bautismos. Y esta gente que se pretende tan bíblica, etcétera, ni lee ni entiende lo que está escrito. Yo bautizo con agua, hay alguien mayor que yo que bautizar con Espíritu Santo y fuego. Pues habla de 2 bautismos ahí. ¿Jesús acaso necesitaba ser bautizado? No. Jesús, el Santo de los Santos, es Dios Todopoderoso, Santísimo. ¿Bajó el Jordán para qué? Para bautizarse. ¿De qué? ¿Acaso es el mismo que el nuestro? No. Jesús bajó el Jordán para manifestarse, santificar las aguas del Jordán al tocarlas, y ahí manifestó la Santísima Trinidad. Dios Padre desde el cielo habló, y el Espíritu Santo, bajo forma de paloma, vino sobre él. Esto para decir a Juan Bautista: este es el Mesías, es el Señor. El bautismo de Jesús no tiene nada que ver con el nuestro. El bautismo de Juan Bautista no tiene nada que ver con el bautismo cristiano. Es un rito judío de arrepentimiento. Y ese bautizar, es verdad, la palabra bautismo es igual, pero bautismo en sí, en griego, significa lavar. Eso significa. Entonces el bautismo rito judío
de Juan Bautista, que estaba destinado a preparar los corazones a arrepentirse, porque un corazón hinchado de pecados no va a recibir la fe ni la creencia. Y hay el bautismo sacramento de fuego y Espíritu Santo, instituido por Cristo el día de la ascensión al cielo. Fíjese, nuestro Señor subió al cielo. ¿Qué dicen los apóstoles? Vayan en todo el mundo, predican a todos los pueblos, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esto es San Mateo 28, 19. Y en San Marcos 16, 16 dice, bautice toda criatura. ¿Acaso un niño no es una criatura? Sí, bautice toda criatura. No hay ningún versículo en la Biblia que diga de no bautizar niños. Dice bautizar toda criatura. Los adultos se bautizan para borrar el pecado original y los pecados personales. Y los niños se bautizan no para borrar un pecado personal que no tienen, porque ni hablan, para borrar el pecado de Adán y Eva. Entonces el niño, al nacer, nace privado de la gracia, de la santidad, debido a que Adán y Eva la habían perdido. Entonces el bautismo aquí, lavarse el Jordán de Naamán, prefigura, simboliza la limpieza que pasa en el alma cuando se bautiza a un niño. Los que realmente dicen que el niño va a decidir más tarde si quiere bautizarse o no, esta gente no tiene fe, no entiende nada. Un niño que está enfermo, al nacer está enfermo, hacen todos los cuidados intensivos posibles para ayudarlo. No van a esperar que crezca para pedirle permiso si pueden inyectarlo, no, se lo inyecta, lo curan, hacen todo lo posible para que viva, que no muera. El niño al nacer nace separado de Dios, nace bajo el influjo del demonio, nace teniendo la puerta del cielo cerrada. Y es crueldad tremenda, ceguera total, no abrir la puerta del cielo delante de un niño por el santo bautismo. Y a tal punto la iglesia madre, la iglesia católica, la iglesia de Cristo, la única iglesia de Cristo, es a tal punto cuidadosa de la salvación de todos los seres humanos y de sus hijos, que permite en caso de peligro de muerte a cualquier persona bautizar. Solamente en caso de peligro de muerte. Un niño está por morir, por ejemplo, no hay sacerdote, y va a morir en 10 minutos, no hay de otra. Y bien la iglesia dice, cualquier persona que se va a bautizar, derramando 3 veces unas gotitas de agua sobre su frente, que te toque la frente, y bien está bautizado. Pedro, Pablo, yo te bautizo en el del Padre, echo un poco de agua, y del Hijo un poco de agua, y del Espíritu Santo un poco de agua. Solamente en caso, dijimos, de peligro de muerte. Ahora el bautismo, ¿qué hace con el niño? Le da la gracia, le da la santidad, le da el Espíritu Santo, le da la fe, esperanza, caridad, virtudes, don del Espíritu Santo. Realmente hace un paraíso esa alma, templo viviente del Espíritu Santo de Dios. Y si un niño bautizado muere, derecho va al cielo, derecho, sin ningún trámite, tiene la puerta abierta. Entra, porque es hijo de Dios. El bautismo es dar la salvación de Cristo a este niño. Vemos aquí que Naamán al inicio no escuchó, ¿acaso los ríos de Damasco no son más limpios, etcétera? Pues sí, son ríos, tiene igual agua que el Jordán, no es de otra naturaleza el agua del Jordán u otro río, pero aquí lo que va a hacer el Jordán lo hace por orden del hombre de Dios. Entonces, hoy, por ejemplo, los protestantes pobrecitos han rechazado prácticamente todos los sacramentos, salvo los luteranos, anglicanos, calvinistas. Todas las nuevas sectas ya no creen en el bautismo. No creen en el bautismo, por eso no bautizan. Y aunque bautizaran, no vale. Las nuevas sectas no vale su bautismo. ¿Por qué? Porque no creen en el pecado original. Para ellos se cree en fe, punto. Es una catástrofe esto. Pero son unos necios y unos imprudentes, una gente realmente perdida. Dios no dejó una Biblia muda para que cada quien lea según su ignorancia, haga lo que quiera con ella. Aquí el varón de Dios, vete y lávate y serás limpio. Es por orden del Señor. Es Dios que interviene ahí en el agua. Pues claro que Dios interviene. Ponga un leproso en el agua, no va a sanar. Pero si Dios dice haga tal cosa, sí sana.
Lo mismo por el perdón de los pecados. Aquí vemos también la lepra es figura del pecado mortal. Queridos hermanos, no hay ninguna cosa más horrible que el pecado mortal. El que está en pecado mortal en ese momento realmente está suspendido al borde del infierno eterno. Cualquier persona que en ese momento, por cualquier causa que sea, que muere en pecado mortal, cae al infierno directamente. ¿Y quién puede borrar el pecado mortal? Bien, la confesión, el perdón de los pecados. Yo no me confieso, yo constantemente con Dios, dicen estos pobrecitos. Sí puedes decir lo que quieras, pero Dios dijo otra cosa. Reciben el Espíritu Santo a quienes por los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que quedar detenidos. Es algo serio esto. Dios puso un orden. Como dijo bauticen, dijo también perdón los pecados. Hay dos sacramentos absolutamente necesarios por todo cristiano, el bautismo y la penitencia, para salvarse. El bautismo necesario para todos, y si después del bautismo el pobre cristiano ha tenido en este mundo perdido y pecador, ha tenido la imprudencia de colaborar con el pecado, el demonio, alejándose de Cristo por un pecado mortal, bien, no tiene otra solución para recibir el perdón del Señor y librarse de esta lepra mugrosa del pecado mortal que la penitencia, como son los pecados. Y estos disque evangélicos tan evangélicos, bien ni entienden nada del evangelio, más bien brincan los versículos que no les interesa. Y esto no es honesto tampoco. Esta gente no conoce la Biblia. Los protestantes, como decía el padre Perrone, un gran teólogo apologista italiano, siglo XIX, los protestantes no reciben su fe de la Biblia, la reciben de sus disque pastores. Aparentemente Biblia, es siempre la Biblia, pero es algo ridículo que hacen. El pastorcito lanza una cita y todos van a mirar ahí, leen el versículo y después en el libro escuchan lo que dice. ¿Y qué dice? Dice herejías. Una falsa interpretación y los intoxica con esto. Eso es lo que pasa. Hay en la Biblia versículos de suma importancia. ¿Cuál, por ejemplo? El del bautismo, el de la Eucaristía, el que come mi cuerpo, mi sangre de vida eterna, el del perdón de los pecados. Vale oro esto, es sacramento, es canal de la salvación de Cristo. Reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, quedan perdonados y que quedan detenidos. San Juan 20, 22, 23. Este versículo es muy importante. Un pastor honesto, ya hecho católico, dijo, estos versículos nos queman un poco la lengua, brincamos rápido, leemos pero brincamos rápido, no los analizan, no los escudriñan, no lo hacen, no saben, porque el diablo interviene ahí. No es el Espíritu Santo que los guía, es el problema. Y un protestante honesto, que realmente con corazón puro, con corazón honesto, lee esto y quiere hacer voluntad de Dios, recibe luces y finalmente acaba católico. Los demás no, pobres de ellos. Reciben el Espíritu Santo a quienes por los pecados quedan perdonados y quienes tienen que detenidos. Esto es el perdón de los pecados. Ahora inventaron, cree en Cristo y estás salvo. Yo acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Mi nombre es el libro de la vida. Hijito, primero este libro no es tuyo. Eres un ladrón, no te aplica a ti, este libro de la Iglesia Católica, primero. Segundo, usted aceptó a Cristo, qué bonito, y Cristo te acepta a ti. Cristo dejó un orden, su Iglesia, la Iglesia Católica. Quien no se escucha me escucha, quien no se rechaza me rechaza. No es algo serio. Por eso el mayor pecado que puede hacer un disque cristiano, discípulo de Cristo, es fundar una secta. No hay pecado mayor que esto. Es verdad que San Pablo tiene palabras durísimas y verdaderas, claro, contra los adúlteros, los fornicarios, los homosexuales, los ladrones, los borrachos, los maldicientes, etc. 1 Corintios capítulo 6, 9 siguientes, también Efesios 5:5. Pero deja una puerta de esperanza, el arrepentimiento. Y si se arrepienten de sus pecados, se salvarán. Pero frente a la herejía no deja ninguna puerta abierta. No tiene. Si alguien os anuncia un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. No hay ninguna puerta de esperanza en esto.
Entonces no hay pecado mayor que el pecado de fundar una secta, de falsificar la palabra de Dios y hacerse pasar por apóstol y ministro de Cristo. Sí, 2 Corintios, capítulo 11, muy importante, capítulo 11, 13, 14, dice, esos tales, hablando de los predicadores no autorizados, son falsos apóstoles, obreros engañosos que se disfrazan apóstoles de Cristo, y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros, y su fin será conforme a sus obras. Es tremendo esto, tremendo. Por eso que los hermanos tenemos que rezar por esta gente, hacer penitencia, también reparar esos pecados de mentira, dice que se hacen pasar por cristianos, ¿no? Engañan a la gente con el Evangelio, la Biblia en la mano, para llevarlas al infierno. No. Es gravísimo esto. Falsificar el Evangelio es obra diabólica. Es obra diabólica. Y realmente el mundo actual está lleno, hinchado de falsos profetas que atraen la maldición de Dios también sobre ellos y sobre los que escuchan. El segundo obispo de Antioquía de Siria, Santo Ignacio de Antioquía, bien dijo, el que falsifica el evangelio del Dios viviente, él y los que le hacen caso, lo escuchan, irán al infierno sin ninguna duda. Entonces, esto de cada quien hace lo que quiere con la Biblia, realmente es una catástrofe. Pidamos ayuda, misericordia a Dios, imitemos la humildad y prudencia de Naamán, aunque al inicio reaccionó mal, pero hizo caso a sus criados, se lavó y fue limpio. Bien, bautizamos a nuestros niños como católicos, y si hemos fallado o manchado en nuestra alma, bien tenemos otra solución de purificación maravillosa por el Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan sus pecados, quedan perdonados, que retenidos, la confesión de los pecados, que es sacramento. El sacerdote, ustedes lo saben, no perdona los pecados por autoridad propia, sino por autoridad de Cristo y por su Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Es Cristo que sigue su obra de perdón de los pecados, y pidamos por todos los que en ese momento están en pecado, que Dios en su misericordia toque su corazón y que ellos hagan caso. Que sean humildes, hacer caso, para sinceramente confesar sus pecados, libertarse del más grande peligro que es el pecado mortal. El que está en pecado mortal es como una persona suspendida al borde de un volcán de fuego, y tiene un pequeño hilito todavía que lo mantiene. Si se rompe, cae y se quema. Toda persona que en ese momento es el pecado mortal está suspendida al borde del infierno. ¿Qué diferencia hay entre el que está en el infierno y el que está en pecado mortal? El que está en el infierno ya nunca más puede salir de ahí, y el que está en pecado mortal, si no se arrepiente, bien puede caer en cualquier momento. Un accidente, un paro cardíaco, un coronavirus que la tocó fuerte, todas esas cosas, es tremendo. Y la gente no mide el peligro. Por eso hace falta penitencia, oración, sacrificio, para los que no rezan. ¿Qué dijo la Virgencita en Fátima? Muchos van al infierno porque nadie reza por ellos. Entonces, rezar por los pecadores, rezar por la conversión de los pecadores y rezar por la perseverancia de los justos es grandísima obra de caridad. Hagámoslo. Tenemos la posibilidad de hacerlo, hagámoslo. Y si lo hacemos, nuestra recompensa en el cielo será grande, y en el día del juicio veremos tal. Se salvó porque hemos rezado por ella. Hemos hecho penitencia por ella.